Bienvenidos a Sin Fronteras, un programa en el que a través de historias y proyectos demostramos que la vida como los sueños no tiene fronteras. Transitar por las vías de la ciudad y del país es una acción cotidiana que todos realizamos, bien sea caminando, en carro, en motocicleta o en bicicleta. Pero aquí también nuestra vida puede correr peligro. Esta es la historia de Lorena Villada, una joven ciclista que soñaba con representar a nuestro país en esta disciplina deportiva, pero a partir de un accidente, este sueño se vio interrumpido. ¿Podrá regresar a las vías a montar en su caballito de acero, fiel compañero de vida? Esta es su historia. Bienvenidos. Mi hija la escribo como una niña dulce, familiar, es muy familiar. Ella pues es una niña que es deportista, fue muy buena estudiante, muy buena niña para nosotros siempre. Lorenita es una muchacha que ha sido muy buena hija, muy concentrada en sus estudios, en sus quehaceres, una muchachita muy echada para adelante, muy centrada. Le gusta rebuscarse, le gusta hacer las cosas bien, como se debe, con actitud y con valores y con todo lo que se le ha enseñado. Es una muchacha buena, una buena hija. Ella es Lorena Villada Valencia. Nació el 18 de julio de 1996. Tiene 27 años de edad y es oriunda de Palmira Valle. Una joven llena de aspiraciones y sueños, pues son la época de los 20 años donde comúnmente hay muchas metas por cumplir. Se graduó de la primaria, superó satisfactoriamente su bachillerato y, como era de esperarse, también se graduó de la universidad. A todo esto se le suma que Lorena empezaba a desarrollar un gusto gradual y muy particular por el deporte, el ciclismo en esta ocasión. Más o menos cuando estaba como en octavos y decidí empezar a entrenar ciclismo porque pues también vengo de familia ciclista. Digamos que mis tíos tanto por parte de papá como por parte de mamá tuvieron pues su pasado con la bicicleta, algunos fueron corredores. Empecé saliendo con mi mamá y el grupo de ellos, mis tíos, mi mamá, y empezaron a armarme en una bicicleta como para mí. La primera vez que salí en una bicicleta de montaña, que es una todoterreno. Y así empecé y me fui enamorando. Cuando apenas tenía 15 años comenzó toda la historia que relacionaría directamente a Lorena con el ciclismo y el deporte. Edgar García Pérez, conocido como El Viejito, fue su primer entrenador y el primer testigo de este deporte que para Lorena inicialmente no era su mayor anhelo, pero que pedalazo tras pedalazo fue escalando en su vida. Al año ya estaba haciendo chequeos departamentales para participar en los campeonatos nacionales, que recuerdo tanto que fueron en Barrancabermeja. Ya lleva apenas un año montando en bici, pues me empecé como a emocionar ya cuando vi que pues estaba como consiguiendo el cupo por mí misma, porque pues realmente para poder ir a un nacional como deportista tiene uno mismo que ganarse el cupo se gana con los resultados que hay en los chequeos cada 8 días. En la familia de Lorena, algunos ya eran ciclistas y compartían la emoción de hablar de deporte. Los entrenamientos para esta joven sin duda eran rigurosos y aún cuando estaba en época escolar no había nada que la detuviera. Practicaba todas las tardes y sus rutinas incluían los fines de semana. Los sábados nos citaban a hacer crono, que es una especialidad del ciclismo de ruta. Es cuando uno va en la bicicleta que le dicen la cachona o la cabrita, o una bicicleta con extensión, una bicicleta de crono. Y los días domingo eran los chequeos de ruta. Entonces nos citaban normalmente, la cita era en Cerrito. Yo no tenía mucho bagaje, entonces obviamente yo aprendí viendo a los demás. Uno empieza a ver quién es más liso, de qué manera se para el otro, cómo le rinde, y si es mejor que yo, intentar de pronto hacerlo igual o mejor.
y así empiezo a mejorar. Lorena tenía un referente, a alguien en mente que para ella era la mejor, Annemiek van Vleuten, la ciclista neerlandesa destacada en las modalidades de ruta y pista. Viendo a los mejores, Lorena aprendió algo muy importante en este mundo de los pedales y las bielas, algo que para ella no podía faltar, además de querer crecer como deportista profesional. Hi, Lorena. I heard you had a back accident, and I just want to say mucha suerte for the recovery, and hope you're get well soon. Cuando empecé, no es que te corrigieran mucho. Obviamente sí tenía a mi tío que estaba ahí. No pedalees así. Así no llegué de primera, pero yo no puedo llegar descuadernada. O sea, no puedo llegar con el casco así, ni pedaleando mal, ni torcida. Como salí, así tengo que llegar. Concluyó su carrera en la universidad como ingeniera agrónoma. Con el título en sus manos se lo entregó a sus padres, cumpliéndole, dice ella, su sueño de verla convertida en una profesional académica, lista para servirle a la sociedad. Siempre me dediqué como a cumplirle los sueños a ellos y bueno, ellas querían ver una profesional y yo les entregué una profesional. Mientras estudié en mi universidad sacrifiqué mucho del tiempo como deportista para poder sacar mi carrera adelante. Tomé la decisión y les dije que quería un tiempo para mí, quería un tiempo para mi deporte como profesional en el deporte. De Cali se fue hacia Medellín, lugar donde, según cuenta Lorena, era el mejor espacio para rodearse de grandes ciclistas que la ayudarían a convertirse en su mejor versión. Y si ella demostraba poder hacerlo bien, sabía que en cualquier momento llegaría a estar representando el ciclismo de nuestro país de la mano de los mejores. Sabía que si me iba para allá, podía tener la opción de que algún equipo se pudiera fijar en mí. ¿Cómo me describiría como deportista? Como alguien soñador, capaz de lograr lo que se propone. Me consideraba demasiado juiciosa, inclusive era demasiado exigente conmigo misma en cuanto a todo, a mi alimentación, a mi recuperación, a mis cuidados, demasiado apasionada. Y así, con esa convicción sobre sí misma, se hizo cargo de su sueño, el que quería vivir justo en ese preciso instante de su vida, el que no quería posponer más. Yo no quiero decir el día de mañana si lo hubiese intentado, no, lo intenté y pasó esto y me gustó, me dejó este aprendizaje, estas enseñanzas, lo disfruté demasiado y eso era lo que quería vivir. Quería vivir el ciclismo como era en realidad. En todo el entorno deportivo no hay un deporte fácil, ¿sí? Pero ser ciclista competitivo en Colombia es difícil, porque sí o sí, si no tienes un equipo, ¿de dónde sale todo? De tu bolsillo, del bolsillo de tus papás o de las personas que te ayudan. Y es que antes de llegar a la capital de la montaña, Lorena en su natal Valle del Cauca, si no estaba entrenando, estaba compitiendo. Ganó medallas, trofeos, participó en el Campeonato Nacional de Persecución por Grupos. Eso sí, algo que Lorena tenía clarísimo era que si iba a montar una bicicleta, lo haría en una de ruta. Tenga claro que la bicicleta que se utiliza para ruta tiene las características ideales para transitar por vías urbanas, mientras que las de pista tienen, entre varias diferencias, que no tienen cambios y son notoriamente más livianas que las otras. Y Lorena, aunque vivió ambas experiencias, la pista no era de sus amores, a ella le habló la carretera. Realmente la pista no es que me agradara mucho, no es que sea como de mis amores. A mí siempre me ha gustado mucho la ruta, demasiado, porque me gusta paisajear. O sea, a mí no me gusta estar en el mismo sitio, dándole vueltas y vueltas y vueltas al mismo lugar. Además que consideraba para mí la pista un poco más peligrosa, un poco más miedosa algún roce, una caída. Sin considerar que las travesías de la ruta llevarían a una de las etapas más difíciles de su vida, pedaleaba con vigor, con ahínco, hasta que vivió el momento más complejo de su vida. Ella, que siempre se cuidó al máximo para evitar algún accidente en aquellas competencias de pista, padeció el rigor de un giro inesperado que cambió para siempre su vida. Esta joven, que llegó a Medellín llena de ilusiones, se instaló en la casa de una familia que, aunque no era la suya, la recibió para materializar su sueño.
Julián Muñoz se convirtió en su nuevo entrenador y empezó su nueva vida rodeada de nuevos entrenamientos. Ahora eran más horas de entrenamiento, los kilómetros sumados empezaron a ser más, la altura y el clima ahora eran la nueva exigencia de Lorena. Así se esforzó durante un año hasta que llegó su carrera más esperada. Mi objetivo principal era preparar Vuelta a Colombia, y de Vuelta a Colombia se venía a Tour femenino, que eran como las carreras más importantes en el calendario femenino acá en Colombia. Empezamos a preparar, iba a los chequeos, en los chequeos me estaba sintiendo muy bien, tanto en mi rendimiento como en mi aspecto físico. Sin ningún tipo de obstáculo seguía a sol y agua sus entrenamientos, madrugó, se preparó e hizo lo necesario para convertirse en la mejor. Logró siempre retarse en cada uno de sus tiempos y además siempre lograba clasificarse a las competencias que tenía en la mira, y una en particular, la Vuelta a Colombia, ya la tenía fichada en su lista por cumplir. Fui con una meta. Mi meta es estar entre las 20 primeras del lote nacional. Y sabía que si quería conseguir un equipo tenía que hacer las cosas bien para que el resto de entrenadores fueran viendo, bueno, esta chica está haciendo esto, va en tal posición, va así, va así, siempre está adelante. Y así fue. Lorena se distinguió siempre por terminar sus pruebas, por su valentía y por esas ganas incontenibles de seguir obteniendo mejores y mejores resultados que le permitieran visibilizarse mucho mejor. Sin embargo, este espacio de deporte que Lorena ama con todas sus fuerzas sería el mismo en el que, a lo mejor, algunos de sus sueños se frustrarían. Continuamos en Sin Fronteras. Las cifras de accidentalidad de ciclistas en nuestro país son alarmantes. En el año 2023, en los primeros 4 meses, 143 ciclistas perdieron la vida en las vías de Colombia, un 5% más que en el año 2022 en ese mismo periodo de tiempo. Cifras que nos invitan a tener mayores medidas de prevención, cuidado y atención. Por fortuna, para el caso de Lorena Villada, logró sobrevivir a un accidente que pudo ser fatal, pero su preparación en diferentes competencias se vio interrumpida. Sigamos conociendo su historia. Ya teníamos Vuelta a Antioquia, como se dice, entre ceja y ceja. Ya estábamos cuadrando todo para Vuelta a Antioquia. Bueno, ya se había hecho como el relajo y el receso después de Vuelta a Colombia, porque Vuelta a Colombia es como la carrera que más le estresa a uno, porque es la carrera de más días, la más dura y donde todo el mundo espera más. Lorena preparaba día a día no solo su uniforme de ciclista, sino también su mente, su principal ayuda. El reto siguiente estaba cerca, pero uno de sus entrenos tuvo un desenlace inesperado. El 6 de octubre de 2022, Lorena salió a cumplir con su rutina en su caballito de acero, pero lejos estaba de imaginarse la tragedia que ocurriría minutos después. Me levanté normalmente, ese día tenía que hacer más o menos unos 100 kilómetros. Entonces ese día lo que hice, o el recorrido que hice fue subí Palmas, llegué a Llano Grande y de Llano Grande me vine pues como por San Antonio de Pereira, venir a salir a la autopista Medellín-Bogotá y bajar la autopista Medellín-Bogotá y coger, digamos, la paralela, que a mí me queda más o menos por ahí unos 10 kilómetros de distancia de mi casa, ya cuando bajaba la autopista. Digamos que es una vía demasiado transcurrida por carros grandes porque es la entrada de la vía al mar hacia Medellín. Ese día más o menos a eso de las 12:30 yo iba pasando el último policía acostado que hay ahí para ya uno entrar directamente ya casi que a Medellín. Yo sabía que ahí estaba más o menos a unos 15 minutos de la casa. Entonces, de costumbre siempre se hace todos los días y desde que yo llegué a Medellín y me enseñaron esa ruta, hacía lo mismo. Uno lo que hace es que se pasa por toda la mitad o sigue la estela de las motos, por donde van pasando las motos, por ahí mismo va uno, entonces efectivamente eso hice yo. Y pasando el último policía, vi que
obligadamente todos los carros se tiraban hacia la calzada izquierda porque se había venido la banca de este lado. Eso ahí es como una invasión y de todas formas hay como pedacitos de tierra que se vienen. Ahí recuerdo que había como maquinaria volteando y cosas, pero pues nada así como que alertaran a uno de que, sino que uno seguía pues como los carros, y eso hice yo, seguí la estela de las motos hasta que quedé pegada totalmente al lado izquierdo de la carretera, y yo paso el policía y yo siento que un carro grande sacó la primera parte, o sea, como digámoslo así, como la cabeza del carro y las primeras llantas. Entonces las motos los que hicieron fue acelerarlo y pasarlo. Yo dije, yo no alcanzo a pasarlo porque pues no me da. Yo como ciclista, si meta un pique, pasar el carro sería algo irresponsable de mi parte. Entonces cuando yo traté como de frenar para esperar que el carro pasara, la llanta trasera de la bicicleta, o una de las llantas, se me fue entre el policía y el pedacito que queda ahí con el muro, y yo traté de sacar de desenchoclar los dos pies, alguno de los dos, y ninguno me salía. Días atrás, o para la Vuelta a Colombia, yo había cambiado pedales y calas. Calas son las que uno normalmente pone aquí en la zapatilla. Digamos que estaba estrenando pedales. Entonces normalmente los pedales nuevos y las calas nuevas son muy duras. Entonces ninguna de las dos me salió, fuera de eso se me fue la llanta y perdí el total equilibrio de la bicicleta. Y cuando yo pierdo el equilibrio, yo sabía que el carro estaba pasando, y yo lo que hice fue que caí en el medio, esta parte de mi cuerpo cayó en el medio entre las llantas delanteras del carro y las llantas traseras. Yo dije, pucha, yo no puedo quedar debajo de un carro, o mi cabeza no puede quedar debajo de un carro. Y como pudo, Lorena solo pensó en sacar la cabeza y su rostro de aquellas llantas enormes de un tractocamión, cuyo conductor avanzaba sin enterarse de que debajo del enorme vehículo se encontraba Lorena, viendo cómo su vida pendía de un delgado hilo. Yo lo que hice fue sacar mi cabeza de esta manera y esta parte de mi cuerpo, pero esta parte no alcanzó a salir. Yo la sensación que tuve fue como si me empujaran el cuerpo hacia el suelo y me lo devolvieran, como un resorte. El promedio de peso de una tractomula es de entre 32.000 y 35.000 kilos, es decir, 35 toneladas. Acababa de pasar por la mitad de su cuerpo e increíblemente en medio de todo el caos, el dolor, la confusión, Lorena seguía consciente y sacó su cabeza de aquella tractomula, mientras apenas lograba reaccionar de aquel instante que la tenía claramente en shock. Yo me quedé estática, o sea, me quedé totalmente quieta, porque no sabía ni cómo estaba, ni de qué manera estaba mi cuerpo. Yo solo pensé, yo dije, juepucha, creo que me molí todo del ombligo para abajo. En el momento no sentí dolor hasta que empecé a sentir demasiada gente alrededor mío. Las motos le pitaban al carro porque el señor del carro no se había dado cuenta. El carro paró por ahí unos 200 metros más adelante. Y vi que se empezó a llenar como de gente. Un hombre que tenía puestas, recuerda Lorena, unas botas de seguridad, se acercó a ella para ayudarla. Buscando también la forma de comunicarse con su familia, buscó el teléfono celular de Lorena. El señor intentó sacarme el celular del bolsillo, pero la gente empezó a gritar, se está prendiendo. El celular, no sé cómo, no me explico ni nadie, se estalló y empezó a incendiarse. Efectivamente, detrás de la espalda me estaba saliendo humo. Él sacó una navaja, me rasgó la camiseta, sacó el celular y digamos que toda la parte del borde del celular se estaba derritiendo. Intentaron sacar la SIM card y la SIM card ya estaba averiada también, ya estaba quemada. Entonces digamos que con el celular mío pues no se pudo hacer mayor cosa. Entonces yo dije, no, la única es llamar a mi mamá y que de Palmira se comuniquen directamente acá. Pues yo lo recuerdo como una noticia muy mortal, muy dura. Yo misma la recibí. Entonces, se me fue el mundo, para decirte la verdad. Yo me enfrasqué, el mundo se me fue totalmente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ella tan lejos de nosotros.
Yo en ese momento, yo recibí la noticia, el señor que me llamó, yo le dije, pero ¿cómo está ella? Y me dijo, no, tranquilice que ella está consciente. Ella está consciente. Yo le dije, ay, hágame el favor y me la pasa, si está consciente. Me la pasó y yo no, yo a los gritos, mami, ¿qué le pasó? No, ma, no siento mis piernas. Me accidenté, pero no siento mis piernas, no siento mis piernas, me accidenté muy horrible. Yo conozco de esos carros, yo sé que porque yo fui un transportador muchos años, en camiones, transporté mucha carga muchos años, entonces yo dije, es lo que a esta muchachita le ha pasado, tiene que ser algo muy, muy delicado, muy duro. Yo lo único que me encomendé fue al Señor a pedirle de que no me la fuera a dejar por ahí tirada o llevada en una silla de ruedas. Yo, mejor dicho, yo en esa finca no sabía se me quitó el apetito, se me quitó el sueño, todo se me quitó porque yo no podía ni dormir, yo era una zozobra todo el día, toda la noche, no podía estar desesperado sin saber qué camino coger y pensando tantas cosas que uno sabe que a una persona lo coge un aparato de esos y uno sabe que bueno no va a quedar. Lo único que empecé a sentir fue como cuando uno coge una bolsa de agua y la sacude así de lado, eso sentía yo en esta parte de acá, como algo líquido internamente. Yo ya me empecé como a desesperar y yo empecé a gritar, por favor, ayúdenme. Me decían, ya vienen los paramédicos. Yo recuerdo que yo estaba tirada en el suelo y yo miré este reloj y eran las 12:45 y aún los paramédicos no llegaban, desde las 12:30 que caía al suelo. Yo miraba y miraba este relojito porque yo quedé así. 11:45 nada, 12:45 y nada, 12:50 nada. Llegaron los paramédicos, yo alcancé a contar por ahí unas 7 personas. Me quitaron el casco, mientras estaba ahí el señor cogió el casco, me empezaron a quitar pues como lo que tenía así encima, el reloj, las cosas que llevaba antes de voltearme. Cuando ellos me fueron a voltear, yo le grité a una de ellas, le dije, por favor, no me volteen, porque el dolor que yo estaba sintiendo en toda esta zona de acá era mortal. O sea, yo creo que yo nunca en mi vida había experimentado un dolor tan grande como ese. Poco a poco empezó a perder la noción del tiempo. Llegó al Hospital Pablo Tobón de Medellín y como pudieron los médicos la trasladaron e inició todo el proceso que para ella sería el más tormentoso de su vida. Mientras estaba ahí tirada esperando que la ambulancia llegara y yo sentí que no podía mover mis piernas, pues yo soy muy creyente, yo soy católica y le dije a Dios, yo le dije, si este es mi momento, yo lo acepto de la manera que venga y me voy contigo. Si no es mi momento, si te pido, por favor, que no me vayas a dejar en una silla de ruedas. Yo pensaba mucho en mi familia y yo no quería ser, digamos, ni carga ni estorbo para nadie. Yo sé que una persona con limitaciones es bastante complejo y no quería verme así, porque siempre había hecho uso de todo mi cuerpo, siempre he sido una mujer demasiado deportista y no quería verme en esa situación. Yo le dije, si es mi momento, yo me voy. Y me voy tranquila y me voy feliz. Pero no me quiero quedar postrada ni en una cama ni en una silla de ruedas. 4 días después de lo sucedido, de recobrar la razón, de estar medicada para evitar los fuertes dolores, llegó el dramático momento en el que Lorena debía enterarse de una cruda realidad que dejó lo sucedido. Hasta que ya empezaron a entrar otra vez como el grupo pues, de médicos encargados de las cirugías y de todo, y me dijeron, en un lapso de máximo 72 horas, tú vuelves a entrar a cirugía. Porque lo que tienes ahí con tu pierna extendida, estamos intentando sacar el fémur, porque tu fémur quedó incrustado en tu pelvis y fue el que hizo todo el daño interno. Yo llegué con fracturas, con toda la pelvis fracturada, fracturas conminutas, en total eran más de 10 fracturas. Tenía fracturas también en la columna, llegué con disociación lumbopélvica, se me despegó la pelvis de la columna y tenía el fémur incrustado ahí.
No, yo cuando entré y vi a mi hija, yo ya había reaccionado un poquito, ya no estaba tan llorona. Yo entré a verla a ella, pero yo cuando la veo a ella, pues, como te dijera, con conocimiento y totalmente arropada y con una cantidad de aparatos. Yo vengo a saludarla a ella, ¿qué le pasó? Ella ya había llorado, todo eso, pero yo no me solté a llorar, sino que yo tiraba pues pidiéndole al Señor mucha fortaleza, pero yo cojo y le alzo a la niña la sábana y la veo de aquí para abajo con una cantidad de aparatos, una pesa. A mí el mundo se me fue. Lo más difícil para uno es ver pues, que la hija, después de ella de estar tan bien, tener un cuerpo bonito, tener una muchacha con unas aspiraciones únicas, echada para adelante, con unos proyectos divinos, pensando en algo bueno y uno apoyándole y pidiéndole al Señor que los sueños de ella se le realicen de la mejor manera, que pueda salir adelante con todo lo que ella ha querido. Y de un momento a otro todo irse al piso y todo irse al agua. Y ver uno que pues prácticamente los que cometieron el error no se juntaron a nada, ni siquiera una visita, ni siquiera cómo le va, ni siquiera a ver yo veo qué pasó, en qué puedo colaborar, nada, eso para uno es muy duro. En total tuve 4 cirugías. La primera que fue, yo llegué con hemorragia interna, entonces tuvieron que hacer por dentro como ponerme en unas compresas y amarrarme con una tabla. Y aunque debía seguir sometiéndose a intervenciones quirúrgicas, el proceso se hizo aún más extenso, pues las quemaduras ocasionadas por aquel celular derretido en su espalda seguían aún sin curarse. Mientras estuve en ese hospital lloré demasiado porque cada entrada de cada médico era para mí como una desilusión. Yo no sabía de qué manera iba a quedar y tampoco recibía como muy buenas palabras de aliento. El primero fue el ortopedista que me dijo, la pierna izquierda, digamos que todo el golpe fue sobre la parte derecha de mi cuerpo, pero la parte izquierda sufrió traumas ya a nivel de nervios, compromisos de nervios, entonces yo sentía demasiado calambre y esta pierna demasiado adormecida y se me hinchaba demasiado la pierna. Él me dijo que no sabía qué daño hubiese ocasionado el mismo golpe por dentro, que eran dolores neuropáticos y que ellos no sabían a ciencia cierta si yo pudiese volver a caminar. Luego de 2 meses sin poder controlar esfínteres con lesiones internas gravísimas, sin duda el momento más difícil de la vida de Lorena se había interpuesto entre el punto de largada y las metas, pero cuenta que sabía que ante cualquier cambio no sería ella quien le preguntaría a Dios el porqué de lo sucedido. Con un nivel superior en el manejo de las emociones, ella sentía que pasar por esta situación tenía una finalidad, un propósito. Lorena Villada empezó a enfrentarse, o mejor, a aliarse con su proceso de recuperación. Decidí aferrarme como a mis capacidades y dije, yo me tengo que parar de aquí, yo no me puedo quedar postrada en esta cama y los médicos pueden decirme de todo, pero finalmente quien tiene la última palabra es Dios y mi fortaleza. El 18 de noviembre del 2022 fue dada de alta e inició su proceso, el primero de ellos, aceptar que su nuevo cuerpo ya no se encontraba en las mismas condiciones de antes. Bueno, yo la primera vez que vi las cicatrices de mi cuerpo habían pasado más de 3 meses del accidente. Yo estaba en una total negación. Yo nunca he sido, digamos, vanidosa en el sentido de que me guste mucho el maquillaje, salir pues súper producida a la calle, no. Pero con mi cuerpo sí siempre lo había sido. Creo que fue de las cosas más duras en aceptar. Que ya no iba a volver a verme como antes. Y que iba a tener que ver una Lorena diferente, convertida, y ver un cuerpo que ya no era el mío.
Y mientras profesionales de la salud le pedían una terapia diaria, ella completaba hasta 3 para ayudarse a sí misma en el menor tiempo posible. Aunque las marcas que resumen todos los dolores, lágrimas y el sufrimiento permanecen tatuadas en su cuerpo, recordándole a diario este duro golpe, con el tiempo Lorena ha aprendido a quererlas, entenderlas y dimensionar que esas cicatrices que dejó aquel accidente tal vez no son medallas físicas, pero sí son medallas de vida. Su familia, sus padres y amigos fueron vitales para salir adelante. Lorena en menos de un año recibió ayuda profesional para enfrentar este proceso. Sentía un total rechazo hacia mí. Yo veía a mis primas y las veía tan bonitas y yo no me sentía bonita. No me sentía agradable. Y creo que desde ahí, yo dije, desde que yo empiece a sentirme una persona diferente y empiece a sentir que no soy bonita ni agradable para mí misma, pues creo que ya tengo un problema. Y decidí tomar terapia psiquiátrica. La tragedia de Lorena fue tan conmovedora en el mundo ciclístico que la ciclista neerlandesa, a quien ella tanto admiraba, le envió un mensaje. Hi, Lorena. I heard you had a back accident, and I just want to say mucha suerte for the recovery, and hope you're get well soon. El equipo Movistar Team, en cabeza de Paula Patiño, ciclista colombiana, también envió mensajes de aliento a través de una camiseta firmada por todo el equipo. Todos estos mensajes le recargaron la batería del corazón y le dieron kilómetros de luz de esperanza a Lorena. Y como terapia, esta mujer pudo volver a tocar una bicicleta 6 meses después de lo ocurrido. Y hoy, pasado más de un año, Lorena Villada frecuenta su bicicleta, ya no como terapia física, sino mental. La valentía, el esfuerzo, la fe y las ganas de volver a sentirse feliz encima de 2 ruedas han hecho que poco a poco vuelva a sentir la brisa en su rostro. Y aunque el miedo existe ante una nueva caída, sus padres, con una bendición, la dejan volver a salir para tan solo volver a ver una sonrisa de Lorena después de tanto dolor y sufrimiento. Por ahora no puede tener en sus planes las competencias de ciclismo. En su mente ya lleva un par de medallas por ser ahora una nueva deportista, pero esta vez de atletismo, donde ahora los kilómetros los suma con las mismas 2 piernas que pedaleaban, pero que ahora tocan directamente el pavimento y le hacen posible a esta joven de 27 años vallecaucana volver a soñar. Ahorita, después de todo el proceso, me siento, creo que muchísimo más fortalecida, porque yo digo, me miro al espejo y tengo que darle gracias sí a esa cicatriz y a este cuerpo que fueron capaces de soportar una tractomula, que fueron capaces de soportar tanto dolor, tantas cirugías, tantos cortes, y que aquí está otra vez de pie diciéndome que sí soy capaz, que puedo seguir montando en bicicleta, que puedo seguir haciendo cosas, tal vez no de la misma manera y no de la manera como lo puede hacer la gente quizá que esté normal, pero sí demostrándome a mí misma y demostrándole a otras personas que quizás se quejan por cosas mínimas que sí es posible hacer las cosas. A veces veo cosas y yo digo, bueno, eso no lo puedo hacer. Si hubiese sido un año atrás, pues sí, era capaz de hacer ese tipo de movimientos, era capaz de utilizar unos tacones, ahorita no soy capaz, pero puedo ser capaz de otras cosas. ¿Y qué creen? ¿Se acuerdan de aquella carrera profesional por la cual sus padres insistieron tanto? No fue casualidad haberla estudiado. Yo soy ingeniera agrónoma, quiero retomarla, en estos momentos me encuentro en eso, digamos que ya tomé la decisión, me senté conmigo misma y dije, bueno, viví el ciclismo como lo quise vivir. Alguien me preguntó, si ese día hubieses muerto, ¿te hubieras sido contenta? Yo feliz, porque estaba haciendo lo que amo hacer, porque lo disfruté desde el día 1 hasta el día en que volví a nacer. Efectivamente, Lorena nació un 18 de julio de 1996 y el 6 de octubre del 2022 volvió a la vida para aprender, para crecer y hoy ser motivo de superación para sí misma y también para otros. Me gusta la forma de ser de ella, de que no se va, no se deja, va para adelante.
que eso es lo importante, que tenga esa berraquera, ese coraje de decir voy para adelante y a mí esto no me va a echar a tierra, no, esto no me va a tirar a tierra, voy es donde voy. Pues eso a mí me da mucho coraje y me da mucha satisfacción de verla. Siempre nosotros idealizamos nuestro camino, lo que nosotros creemos que es lo que vamos a hacer y que es lo conveniente para nosotros, pero la vida y Dios nos preparan para cosas totalmente diferentes. Y también el por qué debemos continuar. ¿Quién soy yo para continuar? ¿Qué le debo yo a este mundo para continuar? ¿En qué puedo servirle yo a este mundo para continuar? De alguna manera vinimos a este mundo a cumplir con un objetivo. Yo, Lorena, te digo que eres una persona increíble, que lo puedes lograr y que recuerda que la vida es sin fronteras. Todos podemos traspasar esas fronteras, todos podemos seguir adelante. Si yo pude, tú también puedes.